Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Cordial saludo. Mi nombre es Marlon Méndez. Soy el director tutor de curso de régimen jurídico del Internet, siendo las 6 de la tarde del día martes 7 de mayo. Vamos a dar unos minutos para que los estudiantes se puedan adherir a lo que sería nuestra tercera webconferencia de curso, que hará referencia al Internet, los datos y las tecnologías emergentes.
Bueno, así las cosas, vamos entonces a dar inicio a nuestra tercera webconferencia del curso. Esta webconferencia tiene como objeto empezar a revisar los diferentes ejes temáticos que tienen que ver con Internet, datos y tecnologías emergentes. Lo primero que se debe anotar es que estamos dentro de una cuarta revolución industrial, pero a modo de aproximación conceptual hay que definir que una revolución industrial en principio se caracteriza por la aparición de una serie de nuevas tecnologías que significan un profundo cambio respecto de la estructura de una sociedad, de los modelos económicos y culturales de determinado contexto. Actualmente nos encontramos dentro de la cuarta revolución industrial. También es conocida como la industria 4.0 y digamos es un término que se describe como el actual periodo de transformación tecnológico, invencional, y sobre todo digital, que está teniendo un impacto profundo en aspectos como la economía, la sociedad, la cultura y obviamente la forma en que, por ejemplo, vivimos y trabajamos, ¿sí? Define la fabricación informatizada que combina avanzadas técnicas de profundización con tecnologías inteligentes que se integran en las organizaciones y la vida de las personas. Particularmente, la cuarta revolución industrial se caracteriza por la conversión o por la unión de tecnologías digitales o físicas, ¿sí? Que están cambiando, renovando e innovando la forma en que nosotros interactuamos dentro de la sociedad, ¿sí? Actualmente, pues, el acceso a Internet, el acceso a los diferentes dispositivos electrónicos y algunas tecnologías emergentes como la tecnología de inteligencia artificial, el aprendizaje automático y demás, pues han derivado de lo que hoy conocemos como la cuarta revolución industrial, que parte del empoderamiento humano, del empoderamiento de las creaciones del mismo y también de cómo se utilizan este tipo de aspectos como herramienta, ¿sí? A modo de reconocimiento o de recuento histórico, podemos ubicarnos históricamente con la siguiente evolución. La primera revolución industrial pues comenzó en el siglo XVIII y su principal característica fue el uso de máquinas de vapor y diferentes formas de energías a las convencionales, las que estaban impulsadas en principio por carbón, ¿sí? Gracias a estos avances, pues se pasó de una economía basada en la agricultura a una basada en la industria. Hubo una transición económica, hubo un movimiento social, económico y cultural en donde se pasó del sector agro a un sector más industrializado, un poquito más profesionalizado, ¿sí? Luego, pues ya a finales del siglo XIX se presenta la segunda revolución industrial con la aparición de máquinas automatizadas, donde pues surgió un nuevo orden económico y comercial que estuvo muy marcado por el desarrollo de las industrias y la aparición de la electricidad y petróleo. La electricidad como una fuente de energía y el petróleo como una fuente o un hidrocarburo interesante para llevar a cabo o darle sentido a algunas máquinas precisamente, ¿sí? Todo es que su proceso derivó de la utilización de este material. Seguimos con la tercera revolución industrial, que pues data del siglo XX y pues se habla de la sociedad de la información. Aquí las nuevas tecnologías de la comunicación, como el Internet y las energías renovables, dieron lugar a grandes innovaciones como los smart grids o los coches híbridos, ¿sí? Y pues actualmente ya estamos hablando de una cuarta revolución industrial, donde pues se implementa la tecnología en todos los diferentes sectores empresariales y comerciales, industriales y demás, y pues se habla de la digitalización de la industria y de los distintos servicios hacia lo digital, ¿sí? Donde pues participan aspectos para mejorar y cumplir con el desarrollo socioeconómico de los diferentes contextos, ¿sí? Digamos que el término de cuarta revolución industrial fue acuñado en el 2011 por el economista Klaus Schwab, quien de alguna u otra forma definió esto como la fabricación informatizada que combinaba distintas técnicas partiendo principalmente de la tecnología
de la información o de los datos. De modo tal que estos pequeños aspectos empezarán a reformar o a conocer lo que hoy conocemos como la vida cotidiana, ¿sí? Vamos a traer a colación este pequeño video interactivo sobre la cuarta revolución industrial o revolución 4.0. Este pequeño video interactivo precisamente habla de unos aspectos importantes y estos son precisamente la forma en que se ha llevado a cabo la tecnología a partir del desarrollo histórico de los seres humanos. Tal como pudieron apreciar en el video, se muestra la forma en que se han utilizado hoy en día los diferentes recursos y que han llevado a abarcar diferentes sectores de la economía como lo es el consumo. Pues particularmente actualmente y digamos las diferentes empresas ya están aplicando tecnologías, aplican redes de internet, tecnologías emergentes que lo que hacen es masificar sus mercados, ¿no? Y que de alguna u otra forma empiezan a impactar el sector económico propiamente dicho, ¿no? Además de hacer referencia a la cuarta revolución industrial, ¿sí? Ahora vamos a hablar de uno de los activos más importantes e interesantes que devienen de la misma, y son precisamente los datos. Digamos que a partir de las diferentes webconferencias y CIPAs que se han abarcado dentro del curso de régimen jurídico del Internet, siempre se ha hablado de la importancia que son los datos personales, ¿sí? Ahora bien, pues vamos a hablar sobre la importancia de los datos, pero en un mundo globalizado, partiendo de que estos datos pues desempeñan un papel fundamental de lo que hoy se concibe como cuarta revolución industrial, debido a la capacidad que tienen estos para impulsar sectores como son la innovación, la eficiencia y el desarrollo de nuevas tecnologías y pues partiendo de la base ideal del desarrollo de los seres humanos bajo fines y objetivos comunes. En ese orden de ideas, vamos a hablar de los datos dentro de la cuarta revolución industrial, ¿sí? Como les mencionaba, estos datos pues tienen una capacidad importante para impulsar sectores en términos de innovación, de eficiencia, desarrollo, ¿sí? Para las nuevas tecnologías. Se habla en principio de que los datos son un combustible para la inteligencia artificial y aprendizaje automático, ¿sí? Digamos que la IA, ¿sí? O la inteligencia artificial y el aprendizaje automático o machine learning dependen en gran medida de la gran cantidad de datos que les pueden suministrar
a partir de las diferentes inteligencias y los algoritmos que se encuentran, por ejemplo, en un equipo software. Cuantos más datos relevantes y de alta calidad sean o estén disponibles, mejores serán las capacidades predictivas de la misma, ¿sí? Y digamos un ejemplo principal de ello es la capacidad que tienen algunas plataformas, como lo son las redes sociales, para alimentarse de acuerdo con los intereses y gustos legítimos de las personas. Actualmente se habla mucho de los algoritmos de redes sociales como Instagram, de Facebook, que están organizados por ejemplo, Meta, ¿sí? A partir de lo que uno navega o consume dentro de los entornos digitales, muy seguramente dentro de la inteligencia artificial que provee este tipo de plataformas, pues van a llegar diferentes mensajes, diferentes publicidades acerca de los intereses de las personas. Por ejemplo, si se utiliza la red social de Facebook o de Instagram o propiamente dicho de Google, si empezamos a buscar una serie de productos, no sé, me imagino un televisor, un computador, un electrodoméstico y demás, lo más normal es que luego por los algoritmos de estas inteligencias y de estas bases, muy seguramente nos llegue o se nos informe por cualquier medio una serie de descuentos, una serie de promociones sobre los productos que nosotros estamos llamados a conseguir. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando tenemos unos intereses particulares, ¿no? Por ejemplo, los algoritmos de Instagram empiezan a trabajar aspectos tales como la pintura, en los paisajes, aspectos o gustos personales como los automóviles, la tecnología, el maquillaje, ¿sí? Todos estos algoritmos funcionan de modo tal que se puedan abarcar para las mejores expectativas que tienen los consumidores o las personas que se encuentran detrás de un computador, detrás de una pantalla para adquirir los bienes y servicios, ¿sí? Particularmente, también se habla de la personalización y experiencia del usuario. Aquí, pues, los datos, como les decía anteriormente, permiten ofrecer productos, bienes y servicios altamente personalizados y adaptados a las necesidades y preferencias que tienen los usuarios. Al fin y al cabo, los usuarios que navegan en una red, los usuarios que navegan en Internet, en las redes sociales. Esto a partir de la comprensión de los gustos de los clientes o usuarios, ¿sí? Tal por ejemplo como el historial de compras, ¿sí? Los hábitos de navegación, las interacciones, los likes, todo esto permite que las empresas puedan llegar a ofrecer una serie de experiencias mucho más relevantes y satisfactorias, ¿sí? Inclusive no necesariamente sea por likes o eso, sino que también se ha llegado a ver, y es muy común inclusive con la voz. Sí, a veces involuntariamente nosotros empezamos a hablar de una serie de productos y las diferentes algoritmos de inteligencia artificial reconocen también la voz para utilizar sus pequeñas artimañas y ofrecernos por allí lo que nosotros queramos. También se puede hablar de que los datos llegan a optimizar una serie de procesos, y es que los datos pues pueden utilizarse para analizar y optimizar procesos como los empresariales, ¿sí? En una amplia gama de sectores, desde la manufactura y la logística hasta la atención médica y los diferentes servicios financieros, mediante lo que se conoce como el análisis de datos. Y aquí pues las organizaciones o empresas pueden identificar o reconocer una serie de patrones o tendencias y oportunidades de mejora para ofrecerle una mejor oportunidad a los usuarios, ¿sí? Aumentando la eficiencia operativa y los ahorros en diferentes procesos. También se habla de la innovación y el desarrollo de los productos, y es que pues los datos proporcionan información muy valiosa para las necesidades del mercado, como les mencioné anteriormente. Las diferentes tendencias de los consumidores también pues representan un área de oportunidad de la mano con las necesidades empresariales y obviamente pues la innovación, ¿sí? Donde se analizan todos estos datos, pues las empresas pueden identificar cuáles son las áreas más demandables
para fijar o tener como objetivos el desarrollo de productos y servicios que faciliten también las necesidades de los usuarios para satisfacer las mismas, ¿sí? Y pues también se habla de toma de decisiones basadas en datos, en donde pues aquí los datos se convierten en una forma para inducir una serie de actuaciones, ¿sí? Estos datos pueden ser utilizados por los líderes o gerentes para, de alguna u otra forma, tomar una serie de decisiones estratégicas de conformidad con los intereses o la demanda de un mercado, permitiendo, pues, anticiparse a las tendencias de lo que es el entorno empresarial y los intereses de los clientes u usuarios, ¿sí? Aquí, pues les quiero compartir particularmente cómo son el Internet y los datos en tiempo real. Actualmente existen algunos aplicativos como este, que es el Internet de Mapa, ¿sí? Que prácticamente tal como están apreciando, es un esquema que muestra la posición relativa de los objetos, pero a diferencia de los mapas reales, o los mapas virtuales, los objetos que se muestran a ellos no están alineados en una superficie, ¿sí? El mapa de Internet es una presentación bidimensional de los enlaces entre sitios web en Internet. Cada sitio es un círculo en el mapa y su tamaño está determinado por el tráfico del sitio web, es decir, todas las interacciones eh, las formas en que navegan los usuarios dentro de la red. ¿Sí? Cuanto mayor sea el tráfico en una red, más es el círculo, ¿sí? Y de alguna u otra forma, aquí se puede apreciar, esto es prácticamente una red semántica en donde se puede mirar los diferentes eh, consecuencias o impactos que tiene el Internet como un fenómeno de civilización tecnológica, en donde aquí, por ejemplo, nos enfrentamos ante una cantidad enorme de información, ¿sí? Si nos detenemos en el mapa de Internet, aquí, por ejemplo, vamos a apreciar, perdón, está refrescando. Aquí vamos a apreciar este gran mapita, ¿no? Y en este mapa podemos llegar a identificar cuáles son las páginas web más visitadas por los usuarios en la web en tiempo real. Como pueden observar, aquí hay varios círculos de colores, unos círculos más grandes que otros. Como les mencionaba anteriormente, entre más grande sea el círculo, mayor es el tráfico o la cantidad de personas que están interactuando dentro de la web. Los, digamos, los círculos más grandes pues hacen referencia a algunos navegadores o inclusive algunas redes sociales, ¿sí? Obviamente, el mayor círculo es de Google, es decir, la mayoría de personas están navegando a través de Google. También lo hacen por navegadores como Yahoo y a su vez también resultan online.com y también resultan relevantes algunas redes sociales como Facebook o sitios de interacción como YouTube. Y si nosotros nos ponemos a apreciar dentro de estos círculos, empezamos a encontrar navegadores y redes sociales. Aquí, por ejemplo, encontramos a Twitter, a Bing como navegador, a PayPal, ¿sí? Y a los diferentes dominios que tiene Google a nivel internacional. Sí, este es Ucrania, por ejemplo. Vamos a seguir navegando por acá, Messing. Y entre nosotros más nos acercamos, pues obviamente van a salir diferentes páginas web. Sí, esto es bastante interesante. De hecho, aquí se puede hacer un análisis de datos a partir de lo que la gente tiene preferencias dentro de la web. Sí, vamos a mirar estos circulitos aquí amarillos. Sí, y digamos resulta interesante de observar y de apreciar porque prácticamente aquí estamos hablando de la web en tiempo real. Miren, encontramos aquí, por ejemplo, Wikipedia, que también está como un gran sitio de tráfico a nivel internacional. Sí.
Además de este mapa de Internet, les quiero mostrar cómo se ven los datos de Internet a partir de lo que han sido la investigación o la historia de datos. Aquí vamos a hablar de la página de Old World in Data, que es prácticamente nuestro mundo en datos. Es una organización que establece algunos parámetros de cómo se pueden analizar estos datos de las diferentes interacciones que tienen las personas con Internet. Entonces, por ejemplo, si pueden apreciar acá, eh, existen unos gráficos, digamos, si tienen un periodo de tiempo en particular, número de personas que utilizan o navegan Internet. Y aquí, por ejemplo, se puede apreciar la división por continentes a partir del año 1990 hasta el año 2000. Y aquí ustedes pueden observar como modo de parangón o de paralelo cómo interactúan, por ejemplo, los diferentes continentes. Aquí tenemos el mundo en general, es decir, todo el mundo. Asia tiene una tendencia muy alta al consumo de Internet, seguido de Europa, Norteamérica, África, ¿sí? Más que nosotros, Suramérica, y finalmente Oceanía. Oceanía es el último, ¿sí? Y es interesante apreciar este tipo de mapas, ¿sí? También se puede ver la suscripción a Internet en telefonía fija de cada 100 personas desde 1998 hasta 2001, ¿sí? Y aquí por eso se ve Reino Unido, Estados Unidos, China, Japón, cómo se han afiliado porcentualmente. Miren que aquí podemos evidenciar año por año cómo han cambiado este tipo de gráficas. A su vez, aquí, por ejemplo, podemos observar cuál es el número de personas que utilizan Internet. Estos datos del año 2020 a nivel mundial. Por ejemplo, dependiendo del color, van siendo representados los países, esto más bien es como por países, no por continentes, que mayor utilizan Internet. Entonces, por ejemplo, el mayor acá es, perdón, el que mayor tiene a nivel mundial es Camboya, ¿sí? Sí, seguido de algunos países como Camboya, sí, por ser Sri Lanka, sí, por ejemplo está México, está Canadá, sí, seguidamente Brasil, sí, India, digamos que Colombia se encuentra por acá, sí, dentro de los 30 millones y 100 millones se encuentra Colombia, sí, particularmente 173,42 millones hasta el año 2017 reportados, sí. Los que menos, pues obviamente hacen parte de Oceanía, Groenlandia, quienes pues no han tenido mayor acceso a Internet, ¿sí? También unos datos más actualizados, esta vez de el año 2021, y aquí, por ejemplo, cambia un poquito nuestro mapa. Interesante cómo se posicionan algunos otros países como México y Estados Unidos por acá. Colombia se encuentra por aquí. Sí, para el año 2020 el 81,3%, que ya estamos hablando de la forma proporcional en términos de acceso a Internet,
Sí, el 81,3 pertenece al porcentaje de Colombia. Interesante. Sí. Este organismo internacional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, define un usuario de Internet como cualquier persona que haya accedido a Internet desde cualquier lugar en los últimos 3 meses. Entonces, esos son los datos que nos refieren y es bastante interesante conocer los mismos porque, como les mencionaba, aquí, a partir de aquí se puede identificar la interacción que tienen los usuarios con esta red, ¿sí? Y esto, pues, vale hacerse la salvedad, puede hacerse desde cualquier dispositivo, ya sea computador, teléfono móvil, asistente digital, máquinas de juegos, televisión y demás recursos tecnológicos. Es interesante, es muy divertido y también inclusive los invito a hacer un análisis de este tipo de datos porque prácticamente son datos e información en tiempo real sobre los usos cotidianos y normales que se les da al Internet, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar de cómo interactúan los datos y el Internet, ¿sí? Tal como les mencionaba anteriormente, pues a partir de la confluencia de estos dos aspectos, em, podemos decir que los datos en principio son un activo muy importante para la cuarta revolución industrial al potencializar aspectos como la innovación, la eficiencia y la competitividad de todas las áreas de la sociedad y por ende pues también de la economía, ¿sí? La interacción entre los datos y el Internet, pues juegan un papel fundamental para los mercados modernos y pues particularmente a partir de un análisis de datos se puede, por ejemplo, conocer los intereses o pensamientos del cliente. El acceso a datos a través de Internet permite que las empresas puedan llegar a recopilar la información y a partir de la información que tengan, sobre sus clientes, sobre sus intereses, sobre lo que desean adquirir, a la hora de identificar sus necesidades de compra, sus comportamientos en la web, en la navegación, se pueden tomar la tarea de que pues se puedan compensar estas necesidades a través de estrategias de mercado, de marketing, estrategias personalizadas de conformidad con ello. ¿Sí? La segmentación del mercado pues hace referencia a la disponibilidad de datos que les permiten a las empresas segmentar, identificar de una manera más precisa y eficiente a qué sector de la economía o a qué sector poblacional se pueden ir. Si pueden ir con niños, niñas y adolescentes, si pueden ir con mujeres o solo hombres, población adulta, y pues cuáles son los intereses más legítimos para ellos. ¿Sí? Al analizar pues estos datos que también tienen que ver con la demografía, con la geografía, con los intereses inclusive psicológicos, los comportamientos, las empresas también pueden llegar a identificar los grupos de consumidores y sus características. Eso se llama segmentar el mercado. Y a partir de eso, pues facilitar la creación de mensajes y ofertas para que puedan llegar a adquirir o a comprar una serie de bienes, productos o servicios. ¿Sí? Desarrollo de productos y servicios, el análisis de datos, pues también permiten em, recopilar, comentar las diferentes tendencias del mercado bajo el reconocimiento de los productos, donde las empresas pueden llegar a lograr identificar una serie de oportunidades de mejora y a partir de esas oportunidades de mejora, desarrollar nuevos productos, servicios innovadores y optimizar su oferta existente. Finalmente, pues la toma de decisiones es muy importante, ya que pues a partir de lo que nos refieren los datos, aquí se puede tomar decisiones estratégicas acerca de las áreas en donde se debe abarcar una empresa, desde la planificación, por ejemplo, en términos de marketing, la gestión de los inventarios, la expansión del mercado, el posicionamiento del mismo y la optimización de la cadena de suministro. Estos datos, pues, permiten de alguna u otra forma minimizar o reducir los riesgos o las incertidumbres de cuándo no se pueden emprender una serie de actividades o proyectos y a partir de allí aumentar como la eficiencia operativa de los mismos. Y obviamente esto tiene de alguna u otra forma un impacto en términos de competitividad empresarial, ¿sí? Ya que pues cada vez los mercados se vuelven un poquito más complejos.
Pensemos en empresas que compiten en el mercado. En el mercado están compitiendo, por ejemplo, entidades financieras, Bancolombia, BBVA, Banco Bogotá, ¿sí? También están compitiendo empresas de telefonía, Movistar, Claro, Tigo, WOM, que entró en proceso de reorganización, ¿sí? De la misma manera, el sector de la moda, ¿sí? Coa, Arturo Calle, Seven Seven, grandes empresas empiezan también a identificar a partir de esos datos que puede generarle una serie de éxitos, a qué grupos poblacionales ir y pues tomar iniciativas innovadoras que vayan obviamente muy de la mano con estrategias para que pues de alguna u otra forma esto posibilite que las empresas puedan aprovechar eficazmente los datos y la capacidad de adaptarse a ellos, a las necesidades de las personas, ¿sí? Particularmente, además de estos datos y de la información, uno de los objetivos principales de esta conferencia también es hablar un poquito de, de las tecnologías, em, de la revolución industrial, ¿no? Em, de la cuarta revolución industrial. Estas tecnologías pues, son aquellas que empiezan un proceso de desarrollo y empiezan a tener como un impacto significativo, positivo entre una sociedad, la economía y en general la vida cotidiana. Estas tecnologías suelen caracterizarse pues, por su novedad, su rápida evolución y su potencialidad para transformar industrias, crear nuevos mercados y mejorar la calidad de vida de los actores, ¿sí? Algunos ejemplos de ellos, pues, son la IA, la inteligencia artificial, la robótica, la computación en la nube, el blockchain, la realidad virtual y aumentada, ¿sí? El Internet de las cosas, la impresión 3D y demás, ¿sí? Por ejemplo, inteligencia artificial va a ser uno de los aspectos que vamos a tocar dentro del CIPAS de este curso también, régimen jurídico de Internet. Vamos a ver este pequeño video interactivo. ¿Qué son las tecnologías emergentes? Quizás escuchaste hablar de ellas y hasta las usás. Pero, ¿qué son las tecnologías emergentes? Las tecnologías emergentes son innovaciones que evolucionan con la ciencia y la tecnología y que pueden mejorar la vida de los seres humanos facilitando muchas actividades. Son creadas como consecuencia de la combinación de ramas de investigación antes separadas. Por ejemplo, la biología y la informática, o las ciencias de la educación y la física. Estas tecnologías se encuentran en la sociedad desde hace mucho tiempo. Las máquinas, las redes o las computadoras sirven como ejemplo. Intentan mejorar la vida de la gente combinando herramientas que ya existen. Son discontinuas, derivadas de procesos innovadores y radicales. No buscan reemplazar a las personas, sino darle más y mejores herramientas para facilitar actividades y riesgos o condiciones insalubres. Es importante conocer y reconocer estas tecnologías y estar preparados para usarlas. También estar atentos a los riesgos que pueden presentar si no sabemos cómo funcionan o quién las controla. Estas son algunas de las más utilizadas. Creación de piezas metálicas por medio de impresión 3D. Acceso a herramientas de aprendizaje automático por medio de servicios en la nube. Con esto, la tecnología artificial llega a todo el mundo. Predicción de enfermedades genéticas a través de estudios a gran escala. Protección de privacidad personal a través de la realización de transacciones digitales sin revelar más información que la necesaria. Veamos ahora algunos ejemplos de tecnologías emergentes que se pondrán en práctica en un futuro inmediato. Biopsias y estudios por medio de la sangre. La biopsia líquida es la nueva tecnología más rápida y no invasiva para analizar tumores cancerosos. Recolección de agua limpia del aire. El agua potable es escasa. Esta técnica propone condensar agua de la atmósfera sin utilizar demasiada electricidad y basándose en energía eólica. Permitirá que muchas personas accedan al agua potable. Diseño sostenible y ecoespacios.
La arquitectura ecológica da paso al diseño arquitectónico sustentable. Se optimizan los recursos naturales y la edificación reduce el impacto ambiental. Computación cuántica. Las computadoras cuánticas ofrecen resolver problemas muy complejos y amplían los parámetros de las posibles soluciones. Todavía es un universo limitado, pero las innovaciones crecen día a día. Aunque el término tecnología emergente puede ser poco exacto, sí se puede afirmar que todas estas tecnologías son consideradas críticas para el futuro de la humanidad. Crean un marco ideal para desarrollar innovaciones y mejoras concretas para la sociedad. Este tipo de tecnologías emergentes, tal como lo mencionaba el video, resultan ser muy interesantes y obviamente muy llamativas, toda vez que el intelecto humano siempre está muy a la vanguardia de las necesidades, ¿sí? Existen diferentes necesidades y el ser humano, por ejemplo, tiene unos recursos que son muy limitados. Particularmente, un momento, por favor. Ahora sí. Hola Camila, muy buenas noches, ¿cómo estás? Noches, profe, ahorita sí. Qué Hola, vergüenza. Yo me conecté, pero Camila, no estabas pude. tratando de conectarte, pero a la otra reunión que teníamos súper pendiente la última vez con la doctora Lenin. Ay, qué maravilla, yo. No No, pues estabas con razón. conectándote a la webconferencia. Pero menos mal vi tu mensaje porque prácticamente estaba siguiendo el contenido de la webconferencia aquí un poquito solo. Ay, profe, qué Me alegro embarrada. mucho que estés por acá. Me alegro mucho que estés por acá. No, es que no, tenía también la de inglés y tampoco me puede conectar, seguro. Ay, Dios. Ese inglés sí me No, tiene perdida. ahorita pues estamos dándole trámite un poquito lo que son la información, los datos y las tecnologías emergentes, ¿no? Digamos que estamos hablando precisamente de la importancia que tienen los datos dentro del mundo globalizado en el que encontramos hoy en día, ¿no? Hoy estamos hablando de lo que se conoce actualmente como la cuarta revolución industrial. Y a partir de esta cuarta revolución industrial, donde pues los datos, la información se vuelven unos activos completamente interesantes e importantes para los diferentes sectores de la economía. Hablaba anteriormente de que, por ejemplo, a partir
las preferencias, de los gustos, las diferentes empresas, páginas web, redes sociales y sus algoritmos, de alguna u otra forma nos están brindando contenido muy de la mano con lo que nosotros reconocemos como gustos. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos gusta, no sé, determinada marca de ropa, pues muy seguramente nos va a llegar publicidad de la misma. Si nosotros estamos interesados en adquirir un producto, un bien en servicio, muy seguramente nos llega publicidad de la misma. Y nos va a llegar por diferentes medios, por diferentes canales, por correos electrónicos, ¿sí? Por publicidad, por redes sociales, por mensaje de texto, ¿sí? Prácticamente dentro de lo que hoy conocemos como la globalización, los mercados nacionales e internacionales, los datos han tenido un papel muy fundamental, ya que pues esto permite ampliar la gama y la cobertura de algunas empresas, ¿sí? Digamos, a partir del análisis de los datos se pueden inclusive tomar decisiones de una serie de empresas. Entonces, por ejemplo, si a una empresa le va mucho mejor ofrecer productos para niños, niñas y adolescentes, lo más seguro es que toda su actividad empresarial esté muy de la mano con este público objetivo. Y digo público objetivo porque a partir de ese público objetivo, pues precisamente van a tener más ingresos y mayores utilidades. Entonces, por ejemplo, el sector de la juguetería, ¿sí? Va a tener un público objetivo mucho más interesante y que pueden tener al fin y al cabo mayores utilidades dentro de sus balances o estados financieros, ¿no? Mencionaba anteriormente, voy a compartir por acá la pantalla. Perdón, eso está aquí. Acá, acá. Que algunos ejemplos que tenemos hoy en día de la inteligencia, perdón, ya que estás acá, Camila, pues te voy a mostrar estos pequeños mapas, ¿sí? Porque los estaba mostrando, pero pues ya que estás aquí, pues te los voy a mostrar de manera particular. Este es un mapa de internet, Camila, Sí, y este señor. mapa permite saber e identificar cuáles son los mayores sitios de internet o de la web en donde existe tráfico de personas. Cuando hablo de tráfico de personas, me hago referencia a las personas que están dentro de internet. Y como tú puedes apreciar, pues son una serie de burbujitas, ¿no? De círculos. Y obviamente unos círculos más grandes que otros. Cuando nos vamos acercando un poquito más, esta información, ¿sí? Nos va saliendo quién tiene mayor tráfico dentro de la web. Como puedes observar, quien más tiene tráfico en Internet es Google, ¿no? Seguidamente tenemos Yahoo, que son navegadores. También tenemos por acá a Facebook como red social. Y también tenemos a YouTube, ¿sí? Esto, pues prácticamente son datos en tiempo real, es un mapa, ¿sí? Que identifica cuáles son las preferencias de las personas en Internet. Apple, por acá tenemos Google, todos los servicios de Google y sus diferentes dominios, pues son siempre los que mayor ocupan espacio dentro de lo que conocemos como el Internet, ¿no? Y es muy interesante también conocer los intereses de las personas, ¿no? Por ejemplo, aquí Twitter, Tumblr como redes sociales importantes, LinkedIn, ¿sí? También es una red social que inclusive es muy corporativa, es importante también para conocer trabajos. Entonces, como se puede apreciar, eh, el mapa de sitios web más importantes para las personas a nivel mundial o son buscadores como Google, Yahoo, Live, Bing, etcétera, son los más, por decirlo así, los que más tienen tráfico, y tenemos también algunas redes sociales como Facebook, Twitter, ¿sí? YouTube, quienes tienen un espacio bastante interesante en la web. Inclusive, mira acá, tenemos hasta Wikipedia. Es un porcentaje bastante interesante de personas que están actualmente en la red, ¿sí? Camila también, pues, estaba mostrando por acá, ¿sí? Una serie de datos de Nuestro Mundo en Datos, que es una organización internacional
que proporciona la información en tiempo real de cómo se encuentran las personas que utilizan Internet a nivel mundial, ¿sí? Y esta pequeña grafiquita hace referencia a qué países de los diferentes continentes tienen mayor acceso a Internet sobre los que no tienen. Y por ejemplo, aquí es interesante ver cómo se mueve el mundo en términos de datos y de Internet, ¿sí? Y por ejemplo, la parte asiática siempre es muy llamativo porque Asia siempre tiene un consumo importante de Internet, ¿sí? México, Canadá también son importantes. Brasil, sí, y esta parte de acá arriba que creo que hace referencia a Rusia, ajá, tienen un consumo interesante de datos, de Internet, sí, de servicios web. Ya de entre los 30 millones y los 100 millones encontramos a Colombia y otros países de Latinoamérica, sí, y América propiamente dicha, ¿sí? Uruguay, por ejemplo, está muy a la par con Colombia y como puedes observar, esta tabla empieza a variar dependiendo de la región. Y esta grafiquita de acá también permite identificar cuáles son, por decirlo así, el número de personas que acceden a Internet y también está dividido aquí por continentes, ¿sí? Por las suscripciones a Internet. ¿Sí? Mira, por ejemplo, esta. En el mundo, esta es la gráfica mundial y estas son las tendencias por continente. Pues obviamente, mira, es importante y es muy casual reconocer aquí que tenemos a Asia, que va muy arriba. O sea, los asiáticos tienen mucho consumo de Internet, ¿sí? A comparación de otros continentes como Europa, Norteamérica, África. Por ejemplo, África casualmente está por encima de Sudamérica. Sudamérica prácticamente es el antepenúltimo y finalmente pues está Oceanía, ¿sí? ¿Qué tal esas gráficas, Camila? Interesantes, ¿no? Permiten reconocer quiénes de alguna u otra forma dominan el Internet, ¿sí? Asia está liderando ese tipo de espacios. No, pues quedan aterrados. Sí. Si tienes la oportunidad, igual para que luego tus compañeros se puedan llegar a adherir, pues voy a compartir en el chat este tipo de links, ¿sí? Que prácticamente son datos de Internet a nivel mundial. Y por acá estamos mirando este nuevo tema de las tecnologías emergentes. ¿Qué son las tecnologías emergentes? Quizás escuchaste hablar de ellas y hasta las usás. Pero, ¿qué son las tecnologías emergentes? Las tecnologías emergentes son innovaciones que evolucionan con la ciencia y la tecnología y que pueden mejorar la vida de los seres humanos facilitando muchas actividades. Son creadas como consecuencia de la combinación de ramas de investigación antes separadas. Por ejemplo, la biología y la informática, o las ciencias de la educación y la física. Estas tecnologías se encuentran en la sociedad desde hace mucho tiempo. Las máquinas, las redes o las computadoras sirven como ejemplo. Intentan mejorar la vida de la gente combinando herramientas que ya existen. Son discontinuas, derivadas de procesos innovadores y radicales. No buscan reemplazar a las personas, sino darle más y mejores herramientas para facilitar actividades y riesgos o condiciones insalubres. Es importante conocer y reconocer estas tecnologías y estar preparados para usarlas. También estar atentos a los riesgos que pueden presentar si no sabemos cómo funcionan o quién las controla. Estas son algunas de las más utilizadas. Creación de piezas metálicas por medio de impresión 3D. Acceso a herramientas de aprendizaje automático por medio de servicios en la nube. Con esto, la tecnología artificial llega a todo el mundo. Predicción de enfermedades genéticas a través de estudios a gran escala. Protección de privacidad personal a través de la realización de transacciones digitales sin revelar más información que la necesaria. Veamos ahora algunos ejemplos de tecnologías emergentes que se pondrán en práctica en un futuro inmediato. Biopsias y estudios por medio de la sangre.
La biopsia líquida es la nueva tecnología más rápida y no invasiva para analizar tumores cancerosos. Recolección de agua limpia del aire. El agua potable es escasa. Esta técnica propone condensar agua de la atmósfera sin utilizar demasiada electricidad y basándose en energía eólica. Permitirá que muchas personas accedan al agua potable. Diseño sostenible y ecoespacios. La arquitectura ecológica da paso al diseño arquitectónico sustentable. Se optimizan los recursos naturales y la edificación reduce el impacto ambiental. Computación cuántica. Las computadoras cuánticas ofrecen resolver problemas muy complejos y amplían los parámetros de las posibles soluciones. Todavía es un universo limitado, pero las innovaciones crecen día a día. Aunque el término tecnología emergente puede ser poco exacto, sí se puede afirmar que todas estas tecnologías son consideradas críticas para el futuro de la humanidad. Crean un marco ideal para desarrollar innovaciones y mejoras concretas para la sociedad. Como pudimos observar, pues prácticamente las tecnologías emergentes son variadas, sí, son múltiples. Y a partir de las mismas, pues se han generado una serie de, por decirlo así, imaginarios sociales, en donde a veces le tenemos un poquito de pánico a tecnologías como la inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, lo ideal es siempre tenerlas como una serie de herramientas, ¿no? La robótica también está siendo un poquito criticada por la capacidad que se le ha otorgado a las mismas, ¿no? Cada vez más los avances tecnológicos, la creación y la innovación de las personas, de los autores, de los científicos, pues van alimentando también estos procesos tecnológicos y obviamente pues las tecnologías emergentes tienen un impacto interesante, ¿no? Sin embargo, siempre hay que tener como ese peso y contrapeso de qué es bueno y qué es no tan bueno, ¿no? Lo que hoy por hoy podemos decir es que estas tecnologías emergentes pues llegaron para quedarse, ¿no? Y son más que presentes, las tenemos muy, muy, muy de la mano, ¿sí? Por ejemplo, nuestros celulares cada vez más van a ir muy de la mano con el reconocimiento facial, el reconocimiento de la voz, ¿sí? Eso tiene pues componentes, por ejemplo, de inteligencia artificial y de blockchain. Los correos también. Los correos, por ejemplo, pueden identificar cuándo un contenido es spam y cuándo no. Cuándo un contenido puede ser riesgoso y cuándo no, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, estaba mirando que dentro del campus de la universidad, la UNA tiene una IA. No sé si es interactuado con las IAs que tiene la universidad. Cuando tú entras al campus, hay una personita que es como una maquinita, es un chat que está por allí. Ese chat que está por allí prácticamente es una IA. Y así como la universidad ha implementado ese tipo de chats, lo han hecho principalmente EPS para, por ejemplo, regular temas muy sencillos como asignación de citas, consultas de historias clínicas, consultas de autorizaciones y demás, ya que a partir de aquí se pueden automatizar y sistematizar y hacer un poquito más sencillos una serie de servicios, ¿sí? Y es muy interesante pues conocer las ventajas que tienen estas tecnologías, ¿no? Lo importante es siempre reconocerlas y tenerlas como unos aliados, ¿no? No satanizarlas y por el contrario hacerles una crítica negativa. ¿Sí? Como decía, las tecnologías de la cuarta revolución industrial pues están en un proceso de desarrollo y empiezan a tener un impacto significativo dentro de nuestra sociedad, la economía y la vida cotidiana. Estas suelen caracterizarse por su novedad, por su rápida evolución, por su potencial forma de transformar las industrias y crear nuevos mercados, ¿sí? Algunos ejemplos, la inteligencia artificial, la robótica, la computación, la nube, el blockchain, y vamos entonces a mirar qué tecnologías emergentes podemos traer a colación, ¿sí? Aquí traigo una pequeña muestra de lo que son las tecnologías emergentes. Hoy se me fue. Esta de acá. Sí. IA, blockchain, ciberseguridad, robotics, Internet de las cosas y computación en la nube, ¿sí? La inteligencia artificial no la vamos a revisar muy a fondo toda vez que vamos a tener un CIPAS, ¿sí? De alta complejidad sobre inteligencia artificial. Entonces, luego yo les estaré compartiendo
prácticamente un tema sobre inteligencia artificial muy de la mano con lo que ha sido la propiedad intelectual, específicamente sobre la creación de obras, ¿sí? Es un análisis crítico de cómo las inteligencias artificiales ahorita han sido generadas, por ejemplo, para pintar, ¿sí? Para crear canciones, para crear música, y de qué manera se puede llegar a proteger este tipo de innovaciones. Entonces, por ejemplo, inteligencia artificial los vamos a puntualizar dentro de ese CIPAS de alta complejidad, ¿sí? Digamos que estas tecnologías emergentes pues tienen que ver mucho con la innovación, ¿sí? Las tecnologías a principio pues son muy disruptivas, empiezan a romper un poquito las barreras, empiezan a generar cambios dentro de los paradigmas, dentro de los pensamientos, y pues encuentran la forma de abordar ciertas problemáticas y desafíos un poquito más sencillos, ¿no? También es importante traer a colación que a partir de las tecnologías emergentes pueden confluir diferentes disciplinas, ¿sí? No solamente los ingenieros, no solamente las personas que se dedican a los software, sino también la gente común y corriente puede llegar a participar de este tipo de espacios. Cada vez más se generan muchos aspectos como la telesalud. En la medicina están teniendo avances interesantes en términos de telesalud, por ejemplo, inteligencias artificiales que están llegando a realizar estudios previos, ¿sí? Estudios que resultan siempre complejos, ¿sí? Están entregando resultados y análisis de datos que en principio podrían ser un poquito difícil para los seres humanos. En términos de salud han tenido un gran apogeo. En términos de educación también hay unas tendencias muy interesantes de este tipo de tecnologías emergentes, ¿sí? Para acceder, para compartir contenido, para generar cadenas de bloques, para saber, por ejemplo, si el estudiante está incumpliendo con una norma de propiedad intelectual y demás, todo esto confluye mucho por acá, ¿sí? El mensaje final, pues esto también tiene una transformación social, digamos que lo ideal es que nosotros como sociedad empezamos a desarrollarnos también y tenemos que movernos un poquito con todos estos temas, ¿no? La particularidad de la tecnología siempre es muy llamado a eso, ¿no? A conocer estas nuevas tecnologías y los retos que vienen para él. Vamos a revisar un poquito lo En este preciso instante vivimos un momento histórico, el nacimiento del Internet 3.0. Y la blockchain tiene un papel fundamental en todo ello, sumado al impacto de los metaversos y la realidad aumentada. Todo esto va a cambiar para siempre la forma de compartir conocimiento y de relacionarnos, provocando muchísimas oportunidades profesionales que deben de ser cubiertas por las nuevas generaciones. Blockchain o cadena de bloques es un sistema de almacenamiento de datos que otorga nuevas posibilidades con respecto a los sistemas existentes. Es una red distribuida, es decir, la red no está formada solamente por un ente central, que está formado por varios y miles de individuos, creando así una red de datos distribuida. La tasa de crecimiento anual de esta tecnología en Europa será del 47% en el periodo de 2020 a 2024. E informes como el de la consultora PwC hablan de una adopción masiva para 2025. Y ahora veamos esto con 4 ejemplos, empezando por la sanidad. Ethereum dio paso a los smart contracts, que pueden almacenar información de carácter sensible, pero que a la hora de usar dicha data nunca se filtran al operador del nodo o al desarrollador de la aplicación que vaya a usar esta información. La confidencialidad abre una serie de nuevos usos de la blockchain en la sanidad, como lo es el caso de Oasis Network y Nebula Genomics, que permiten conservar en propiedad de forma segura y encriptada los datos genómicos de las personas, dando al usuario el poder de decisión de cómo se utilizan y cómo se filtran sus datos a qué determinada empresa, y teniendo la posibilidad de revocar desde la aplicación el acceso a los datos, protegiendo su información. El Santander ya en 2019 emitió un bono de 20 millones de forma tokenizada y lo hizo a través de la blockchain de Ethereum, reduciendo con ello el número de intermediarios, provocando con ello una operación muchísimo más rápida, sencilla y económica.
Carrefour en 2018 empezó a implementar el sistema de trazabilidad basado en blockchain para hacer un seguimiento de un producto sin aditivos, el pollo campero. Para ello, utilizando la plataforma de IBM Food Trust, porque sí, IBM es de las empresas internacionales que lleva años innovando y fomentando la aplicación de esta tecnología disruptiva. También se está aplicando en el sector de la formación reglada y los recursos humanos a través de los smart contracts, ya que se pueden almacenar todos los datos educativos y laborales de una persona para que se pueda corroborar su trayectoria tal y como él menciona en su currículum, evitando así la contratación de personal no cualificado y la falsedad curricular y académica. Interesante, por ejemplo, cómo esta tecnología emergente tiene un impacto en los diferentes sectores, ¿no? Como pudimos observar, financiero, educativo, empresarial, corporativo, de la salud. Sí es interesante llegar a tener todo este tipo de aspectos, ¿no? Camila, por ejemplo, no sé si has tenido la oportunidad de tener una especie de contacto con este tipo de tecnologías. No sé si has tenido la posibilidad de abarcarlas o de conocerlas o qué puedes, por ejemplo, traer a colación sobre ello, no sé. No, pues uno la verdad es que uno ni siquiera se alcanza a imaginar que casi en todo lo que ya nos está rodeando ya están metidas. O sea, uno puede Ujú, que hasta uno las utiliza y uno es ajeno a saber que las está utilizando, pues por el mismo desconocimiento, digamos, que tenemos nosotros. Digamos que lo que hace que yo estoy estudiando, que es lo que yo le comentaba, yo he tenido más contacto porque yo era un poquito hermética a esas cosas, ujú. porque pues igual lo desconocido siempre trae miedo, o sea, siempre trae y uno siempre tiene el temor a que uno no va a poder, que uno no sabe, que de pronto es difícil, que de pronto no resulta, pero en el diario nosotros ya tenemos contacto con ellas. Un ejemplo que usted nos dio fue el tema de las EPS, o sea, todos ya hemos hablado con una IA que tenga una EPS, o sea, eso ya nosotros Sí, lo tenemos, lo hacemos, pero no sabemos que estamos utilizando estas tecnologías, ¿sí me entiende? Estamos en apenas como innovando con eso. sí, esos chatbots son muy interesantes y llegan a flexibilizar y hacer algunas cosas más sencillas. Por ejemplo, Bancolombia también tiene un chatbot. Sí, entonces, por ejemplo, al chatbot le puede solicitar el recibo, les puede solicitar extractos, puede solicitar un asesor. Movistar, que es una empresa de Movistar, telefonía, eso te iba a también decir. tiene un chatbot. Sí, con Sí, ese uno y a partir ya de esos chatbots, ajá, te pueden sacar temas como las facturas, los estados de las cuentas, y es muy interesante porque pues precisamente esto ahorra y dinamiza algunos procesos y sobre todo lo que tiene que ver con el servicio al cliente, ¿no? Como decía anteriormente, pues las empresas siempre tienen que innovarse y tienen que tener como un objetivo principal la satisfacción de las necesidades de los usuarios. ¿Y qué es total. lo que más demandan los usuarios? Atención al cliente, A mí me ¿sí? pasaba mucho. Yo trabajaba en EPS pues digamos que el trabajo siempre de los coordinadores de municipio era muy difícil porque teníamos que hacer todo. Hoy en día, pues me comentan que yo hace mucho rato ya salí de ese sector, pero me dicen que no, que ya no, pues que ya no son todos. O sea, antes era uno de todito, uno era el call center, la autorizadora, entonces me dicen, no, ahorita todo lo hace la IA. O sea, lo que es call Sí, center, lo que es tema con usuarios, atención al usuario, ya no les toca como claro. personal, sino que Sí, los lo utilizan operadores con las también sirven. inteligencias. Sí, y pese a todo el tema, digamos, problemático, pues sí podemos traer a colación que eso, por ejemplo, ha dinamizado algunos procesos y ha hecho que, por ejemplo, el recurso humano también tenga como unas funciones ya un poquito más restringidas. Es decir, hay cosas muy sencillas que un chatbot o una IA se puede encargar y el personal humano o el talento humano se puede encargar de unas cosas un poquito más complejas, ¿no? Que es lo ideal, ¿sí? Que los asesores tampoco estén saturados de trabajo o de información, sino que también de alguna u otra forma puedan llegar a emprender sus funciones de manera un poquito más sencilla, sí, que es como lo ideal. Sí, ese, por ejemplo, fue Total. algunos casos hipotéticos de lo que han sido, pues,
la inteligencia artificial, los chatbots, el blockchain, ¿sí? El blockchain también Profe, no entendí es algo muy... de eso que estaba que le preguntaba. Sí, Él dice que cuéntame. decía que el blockchain nombró algo de la nébula. ¿Es como una nube Sí. o es qué? No entendí, ahí me Sí, perdí. más o menos así. Es que, digamos, el blockchain es una estructura de bloques, ¿sí? Que por decirlo así, al fin y al cabo, en términos castizos, es como Mm, una serie de parámetros o de datos que, por decirlo así, pueden, como pues, como en números o de códigos, ¿sí? Y a partir de ok. de esos datos, de esa información, se puede llegar a identificar, por ejemplo, la identidad de un usuario, ¿sí? Cómo Mm, está y cómo ese usuario puede tener relación con información que a él le compete, ¿sí? Entonces, por ok. ejemplo, ahí se hace una cadena de información y a ese usuario se le asigna, por decirlo así, una pequeña nube o una pequeña capacidad de información. Lo que, por ejemplo, Mm, estaban allí hablando dentro del video, información como historias clínicas, ¿sí? Información como estados financieros, información como lo que ellos pueden llegar a utilizar dentro de una base de datos, ¿sí? Y además de que el blockchain también ofrece mucha seguridad. Ahorita se está hablando mucho de utilizar, por ejemplo, blockchain, Colombia Compra Eficiente, ¿sí? En compras particularmente, para evitar algunos problemas también con el comercio electrónico o con las compras a distancia o con los procesos de contratación tanto público como privado. Sí, más o menos así es. Eso es más o menos el blockchain, tener como un hilo conductor o una ok. identificación de un usuario en el Internet. Porque, ¿qué es lo que pasa Mm, con Internet? Hay personas que, por ejemplo, hacen suplantaciones, mm, ¿sí? A mí, por ejemplo, una vez me sucedió, pues yo vivo en Colombia, yo vivo en Cúcuta, norte de Santander, e hicieron una operación con una tarjeta de ahorros que yo tenía. Y resulta y pasa de que las compras la hicieron, por ejemplo, en los Emiratos Árabes. A partir de tecnología como el blockchain, a partir de tecnología que permite identificar a través de IP también se hace eso. Se mm, permitía identificar que esa compra pues se realizó en el extranjero, ¿sí? Y a partir de esa cadena de información, pues hay un trámite inclusive con Visa en materia internacional, porque fue como una compra internacional, pues bien se pudo identificar que yo estando en Colombia era imposible que yo realizara esa operación comercial. Y eso ujú. también deviene de la mano de las cadenas de bloques, ¿sí? Porque es prácticamente todo el mundo está pegado a una red. Es imposible hoy por hoy decir que nosotros no estamos siendo registrados si hasta con la IP de nuestros computadores sabemos dónde estás ubicada tú y dónde estoy ubicado yo. Más o menos así funcionan como el blockchain en la red, ¿sí? Y esa es apenas Ok. una de las tecnologías emergentes. Ahora bien, vamos a mirar otra que a mí personalmente me gusta mucho, que es el Internet de las cosas. Me escucho. Profe, no escucho.
por ejemplo, el Internet de las cosas tiene perdón, no estaba compartiendo pantalla, ¿verdad? Ay, perdón. Voy a Yo te poner decía otra que vez no el video. escuchaba. Qué pena, qué pena, qué pena. Se me olvidó. Me di cuenta hasta ahorita. Vamos a retomar ese video. Internet no solo se trata de computadores. Actualmente, todo tipo de objetos pueden ser conectados a Internet, incluidos automóviles, termostatos, equipos deportivos, refrigeradores e incluso zapatos. Esto se conoce Camila, ¿estás escuchando? Sí, señor, ahora sí. como el Internet de las cosas. Podrías preguntarte, ¿por qué unos zapatos necesitan de Internet? Bueno, los zapatos pueden almacenar datos como la cantidad de pasos que das, lo cual puede verse desde un teléfono inteligente con acceso a Internet. Toda la información registrada por los zapatos se analiza para decirte cuántas calorías has quemado, darte consejos personalizados sobre tu estado físico y mucho más. Esa es Pero el nueva. Internet de las cosas no se limita a los productos de consumo. Hay botes de basura en la ciudad que envían alertas cuando necesitan ser vaciados, sensores en los puentes que controlan la tensión o los daños en su estructura, y muchos más ejemplos que se extienden a los campos de la salud, la manufactura y la agricultura, entre otros. Desafortunadamente, también hay nuevas preocupaciones de seguridad. Por ejemplo, si tienes cerraduras inteligentes, un pirata podría desbloquear la puerta de tu casa de forma remota. El tema de la seguridad es muy importante, ya que todos estos dispositivos están almacenando grandes cantidades de datos sobre tu ubicación y tus acciones a lo largo del día. Muchas veces no conocemos con exactitud todo lo que se registra o cómo está siendo utilizada esa información en la web. Lo que sí sabemos es que el Internet de las cosas crecerá aceleradamente en los próximos años, trayendo consigo nuevos beneficios y desafíos a nuestra cotidianidad. ¿Quieres aprender más sobre este tema? Ahora sí, ahora sí podemos hablar un poquito Sí, más ahora fácil. sí. Sí, sí, sí. El Internet de las cosas, por ejemplo, es la forma en que actualmente está inmersa Internet dentro de nuestra vida cotidiana. Sí, es la interconexión entre los objetos normales y corrientes con el Internet. Desde, por ejemplo, los relojes inteligentes que permiten identificar cuántos pasos estás dando, también desde su celular, eh, que recopilan la información de, por ejemplo, los latidos, esto, cuántos pasos estás recorriendo, cuánto caminas, en qué tiempo. Ellos están empezando a recopilar información, ¿sí? Y la vida cotidiana también está muy entrelazada con ello. Digamos que en Colombia algunos sectores han acogido este tipo de segmentos, pero por ejemplo, inteligencias como Alexa, no sé si has escuchado hablar de Alexa. Sí. Alexa está ahorita teniendo un mercado muy importante dentro del sector inmobiliario, porque precisamente ahorita existe una nueva tendencia que es em, hacer inteligente una casa a través de lo que conocemos como el Internet de las cosas y una inteligencia o un sistema hardware. Prácticamente Alexa puede llegar a configurar las luces de una casa, la posibilidad de que se abran las puertas, la posibilidad de un control remoto de todas las instalaciones de la vivienda. ¿Sí? Y digamos que a partir de este tipo de herramientas se puede llegar a identificar cierto tipo de aspectos a partir de unas órdenes que se les da. Alexa, prende la luz, cierra la puerta, abre la ventana, cosas así. Y de Sí, quedé a alguna u otra Lanzalle. forma, pues, ¿cómo? Quedé a Lanzalle Manizales que llegué y la tenían pues una casa así con todo. Dime el Sí, clima, dime cómo vas a estar hoy, dígame que todo se lo dice y se lo... claro. Y prácticamente a partir de estos dispositivos, pues, siempre se hace un tema ahí bastante interesante, pues ya que eso permite, pues, ser un atractivo, es muy innovador también y pues es un sector Mm, también de la arquitectura y de ingeniería que está teniendo como su apogeo. Vamos a mirar este otro videito de internet de las cosas. A ver si
Esta tecnología emergente y la IA me gustan mucho porque no son tan complicadas, otras sí son un poquito más complejas. ¿Qué es el Internet de las cosas? Hoy en día es muy común escuchar hablar de la industria 4.0 y el gran impacto que tiene en la economía global. Pero, ¿qué es la industria 4.0? La industria 4.0 son aquellas industrias inteligentes que se ayudan de las tecnologías actuales para optimizar sus procesos de producción. Las tecnologías sobre las cuales se basa su principio son el Internet de las cosas, los sistemas ciberfísicos, el Big Data y la inteligencia computacional. Si bien todas estas tecnologías son importantes en esta gran revolución, el Internet de las cosas es quizás la base fundamental para las existencias de las demás tecnologías. El término de Internet de las cosas fue definido por primera vez en el año 1999 por Kevin Ashton, profesor del MIT. En principio, el profesor Ashton acuñó este término a los sistemas electrónicos que incorporaban tecnología RFID, pero solo con el gran avance de la tecnología y la consolidación de sistemas embebidos y sistemas de comunicación en el mundo, es que esta tecnología ha mostrado sus grandes potenciales para los diferentes sectores industriales como lo son transporte, manufactura, agrícola, entre otros, en los cuales el Internet de las cosas está incursionando, como lo es el sector salud. El Internet de las cosas es una tecnología que busca la interconexión de objetos de la vida cotidiana por medio de una red de comunicación, generalmente Internet. Su principal objetivo es adquirir información relevante de los objetos o ambientes en el que estos se encuentran por medio de sensores. El Internet de las cosas también envía información a través de Internet, ya sea para su almacenamiento en la nube o el análisis de la información de manera rápida, con el objetivo de permitir la toma de decisiones en tiempo real sobre procesos críticos. Ahora, intenta responder la siguiente pregunta. Algunas de las ventajas que brinda el Internet de las cosas son la conectividad permanente de objetos cotidianos a una red y con esto la captura de información constante de estos. Se pueden crear sistemas que funcionen en tiempo real y que puedan ser autónomos para la toma de decisiones inteligentes. Permite generar las alertas de uno o varios procesos que necesiten la intervención humana. Interconexión de los diferentes sectores de la industria para el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Veamos qué tanto has aprendido. El Internet de las cosas como tecnología reciente basa sus principios de funcionamiento en otras tecnologías ya existentes. Por ejemplo, en el campo de las comunicaciones adquiere los principios actuales de los medios de transmisión de información y protocolos de comunicación. Usa las tecnologías actuales de almacenamiento de grandes volúmenes de información en bases de datos para guardar información de manera fiable y segura. Utiliza tecnologías como el aprendizaje de máquina para la toma inteligente de decisiones, otras que permiten la interacción con el usuario final de las aplicaciones. Para finalizar, recuerda que el Internet de las cosas es una tecnología que busca la interconexión de cosas del mundo cotidiano para la captura de información y la toma inteligente de decisiones. Actualmente, las industrias en las que esta tecnología está tomando fuerza son la industria de transporte, manufactura, agrícola y salud. Como se puede observar, entonces prácticamente el Internet de las cosas también ha tenido diferentes sectores en donde ha tenido como un avance, ¿no? Entonces, es interesante, por ejemplo, cómo se puede evidenciar el Internet de las cosas en las industrias, porque ya prácticamente todo se encuentra conectado a Internet y a partir de esa conexión se pueden identificar una serie de necesidades, ¿sí? Otra tecnología también muy chévere, emergente, es la computación en la nube. Sí, ya prácticamente hoy empieza a tener una necesidad importante en donde pues ya, por ejemplo, la rama judicial ya no tiene expedientes en físico, ya todo se está manejando virtual y en la nube. Entonces vamos a revisar cómo se maneja ese tema. GCF Aprende Libre. ¿Qué es la nube? Al hablar de la nube nos referimos al conjunto de dispositivos y conexiones que nos permiten transferir datos a través de Internet. Imagine que Carlos está trabajando en un documento junto con su amiga Margarita, pero no están en el mismo lugar. ¿Cómo lo hacen?
Los dos están conectados a Internet por medio de cualquier equipo, como un computador o un teléfono inteligente. En este proceso intervienen cables interoceánicos, satélites y muchas cosas más. El documento en que trabajan Carlos y Margarita está guardado en un servidor en alguna parte del mundo. A través de Internet, ellos se comunican con el servidor y acceden al documento fácil y rápidamente, sin importar el lugar donde se encuentran. Todas las conexiones y dispositivos que operan para permitir este proceso son las que conforman la nube. Pero además de poder almacenar datos en línea, en la nube también podemos acceder a servicios como alquiler de infraestructura o maquinaria para procesamiento de datos y de software, o sea, programas para procesar datos. Por ejemplo, Francisco, un importante director, está realizando una película en 3D, pero necesita procesar las imágenes mediante un proceso llamado render y no cuenta con los equipos para hacerlo, por lo cual contrata a una empresa externa para que se encargue de ese proceso y él se concentre en otras actividades. Hay mucho que aprender de la nube. Descubrámoslo juntos. Por ejemplo, hablar por la nube es muy interesante, ya que, como se pudo observar, se puede inclusive trabajar de manera online a través de la computación de este tipo de aplicaciones, ¿no? Es muy interesante conocer todo este tipo de herramientas porque pueden llegar a trascender inclusive las dificultades de la distancia y demás, ¿sí? Digamos que como uno de los aspectos para finalizar como lo que sería esta web conferencia, pues además de estas tecnologías emergentes, a mí sí me gusta recalcar siempre como el componente de gobernanza, ¿sí? Ya que estas tecnologías necesitan de alguna u otra forma una regulación a través de una serie de políticas públicas o de lineamientos, ¿sí? Y, por ejemplo, nuestro ministerio, las TIC, ha sacado una guía de lineamientos para el uso de estas tecnologías emergentes, orientadas a las entidades públicas en principio para su uso y adaptación, ya que pues digamos ahorita se está manejando un gobierno abierto, un gobierno 4.0 en donde pues prácticamente no puedes conocer todos los avances tecnológicos que por ejemplo otros países ya han abordado de manera sistemática y han trabajado mucho más en ello. Esta guía, la voy a compartir por acá por el chat también, es una guía institucional donde pues se refleja y sensibiliza la importancia de las tecnologías emergentes para diferentes actividades y funciones que se tienen que hacer dentro de las entidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta guía se puede hacer o parte de identificar una serie de tecnologías emergentes. Aquí, por ejemplo, está la inteligencia artificial, el blockchain, la impresión 3D. La impresión 3D también está teniendo un impacto muy interesante. Yo cada vez más estoy evidenciando empresas que se encargan de trabajar la impresión en 3D. Es una impresión sencilla, es una impresión que también es muy llamativa. Se están haciendo recursos, se están haciendo temas de decoración con impresión 3D. Me parece muy, muy interesante que se utilice esto, ¿sí? Todas estas, pues toda esta guía parte también de lo que han sido las diferentes tecnologías emergentes y como se puede observar, pues siempre son varias, ¿no? Y hay unas principales y hay otras secundarias, pero parten como de la misma estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir de la IA está la analítica avanzada, el machine learning o el aprendizaje automático, el deep learning también, el reconocimiento de voz, todo esto pues tiene como una interrelación, ¿sí? Pero a veces resulta muy complejo conocerlos. Entonces, pues digamos que esta guía va muy de la mano a la sensibilización y al uso de estas estrategias, ¿no? Establece como un mapa estructural, una ruta para seguir para que de alguna u otra forma se habiliten unos procesos y se hagan un poquito más sencillos a través de las diferentes estrategias, ¿no?
Entonces, pues esto resulta muy interesante, pues ayuda a reducir tiempos, ayuda a enfocarse en ciertos factores que pueden llegar un poquito más importantes. Hay aspectos muy sencillos que las tecnologías emergentes pues se pueden encargar y los funcionarios u operadores, contratistas, pues pueden hacer otro tipo de actividades mientras las diferentes tecnologías emergentes pues trabajan dentro de su propio ecosistema, ¿no? Y digamos, yo también quiero rescatar mucho este tipo de actividades, ya que los modelos de gobernanza, tal como aparecen acá, siempre tienen que ir muy a la vanguardia de lo que están haciendo también los otros sectores internacionales. Colombia, pues, no tampoco se puede quedar atrás. Y es importante que las instituciones, en principio públicas, y como no, las privadas también, se familiaricen siempre con este tipo de tecnologías emergentes, ¿sí? Aquí pues se puede llegar a mirar las expectativas, obviamente pues que estos avances puedan tener temas de satisfacción, de portabilidad, ¿sí? Tener mayores efectos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Es importante que se pueda llegar a conocer. Y digamos, la particularidad de esta guía es que parte de las diferentes tecnologías emergentes las sensibiliza, las instruye y además pues hace referencia a cómo unos modelos internacionales pues, han tenido éxito con ellas, ¿no? Entonces es muy, muy importante reconocer este tipo de ecosistemas informáticos, ¿sí? Y pues a grandes rasgos presenta como un análisis muy, muy interesante de cómo se pueden llegar a utilizar en términos colombianos, ¿sí? Ahorita pues lo que puedo destacar es que, por ejemplo, esta iniciativa nació mucho con el gobierno del expresidente Iván Duque, toda vez que dentro de su Plan Nacional de Desarrollo se apuntó precisamente la generación de nuevas tecnologías en las instituciones públicas, por ejemplo, la DIAN, ¿sí? Tenían sistemas de inteligencia artificial. A partir de este tipo de políticas, inclusive se llegó a generar un COMPES, que es como un proyecto de inversión fuerte en términos de inteligencia artificial y de alguna u otra forma representa como el primer avance normativo a través del proyecto de su Plan Nacional de Desarrollo, que pues tuvo un impacto interesante en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Ya, pues para finalizar, pues vamos a mirar este pequeño video interactivo Hace sobre poco, justo antes de terminar. las nuevas tendencias, esta vez en el 2024, de las nuevas tecnologías emergentes, mucho más actualizadas, ya que pues el desarrollo constante, la innovación de los aspectos, pues nunca se quedan atrás y siempre se está innovando en este tipo de ámbitos. Terminar el año, te presentamos algunas de las tendencias tecnológicas más importantes que nos dejó el 2023. Pero como año nuevo, tendencias nuevas, te queremos contar que hay otras innovaciones que se vienen trabajando, además de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la tecnología orientada al cuidado del medio ambiente. Porque este año promete eso, sí, pero otras cosillas más también, las cuales pasaremos a detallarte a continuación. Para empezar, nuestra querida nube necesita renovarse. Cada vez más las empresas reconocen el potencial de la nube para aumentar su productividad y eficiencia, pero el principal reto al que se enfrentan es la transformación del legacy, es decir, poseen una gran cantidad de aplicaciones antiguas que obstaculizan el crecimiento del negocio. Ante esta problemática, el desarrollo cloud se convierte en una herramienta esencial con el objetivo de mejorar el desempeño organizacional y tecnológico, mejorar la calidad de las experiencias de los clientes y empleados y acelerar el tiempo de comercialización de nuevas ofertas y actualizaciones. En relación a esto, un término que cada vez suena con más fuerza es el de FinOps, que se nos presenta como la principal solución para optimizar el cloud y una herramienta absolutamente necesaria para cualquier negocio que busque evolucionar en el actual entorno económico digital.
Se trata de un framework operativo y un cambio cultural que une la tecnología, las finanzas y los negocios para fomentar la responsabilidad financiera y aumentar el valor empresarial mediante la migración a la nube. Todo esto, además de reducir costos, permitir una mayor eficiencia y seguridad, una escalabilidad sin límites y sostenibilidad en las operaciones. ¿Aún no te queda tan claro de qué va este concepto? No te preocupes, porque este año seguro te hablaremos mucho más sobre esto. Otro punto que se tiene que reforzar este año es la ciberseguridad, porque a medida que va creciendo nuestra dependencia de la tecnología, la ciberseguridad se va haciendo cada vez más vulnerable, porque más información nuestra está en riesgo. Y esto tenemos que sumarlo al hecho de que la inteligencia artificial no es solo una herramienta para la defensa de la ciberseguridad, sino que también es un arma potencial en manos de los ciberdelincuentes. En 2024 prevemos un aumento de los ataques impulsados por IA, aprovechando el deepfake, los algoritmos de aprendizaje automático para eludir las medidas de seguridad tradicionales, identificar vulnerabilidades y lanzar ataques más selectivos y adaptables. Es por eso que en el 2024 se intensificará la atención normativa a la ciberseguridad. Se prevé que los gobiernos y organismos reguladores de todo el mundo apliquen normativas y requisitos de cumplimiento más estrictos, lo que impulsará a las organizaciones a priorizar las medidas de ciberseguridad y la protección de datos y sistemas críticos. La adopción generalizada de tecnologías como blockchain y la autenticación biométrica jugarán un papel esencial en la prevención de amenazas cibernéticas. Así que, a protegernos se ha dicho. Pero dejando de lado la lucha contra la delincuencia cibernética, no podemos negar que uno de los desarrollos más emocionantes es la inminente llegada de vehículos autónomos a nuestras calles para el 2024. Esta tecnología tiene el potencial de generar impactos positivos significativos, incluyendo un aumento en la productividad, la reducción de accidentes de tráfico y un ahorro considerable de combustible. De hecho, DHL estima que gracias a los vehículos autónomos podríamos ver un ahorro de hasta 63.000 millones de euros anuales en costos logísticos para el año 2025. Esta transformación en la movilidad no solo cambiará la forma en que nos desplazamos, sino que también revolucionará la industria del transporte y la logística, ofreciendo beneficios tanto económicos como ambientales. Todo indica entonces que este será el año para los autos sin conductores. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será? Y por supuesto, también vendrán con fuerza este año la inteligencia artificial y el machine learning, con algo que igual está relacionado a estos temas, pero que es aún más específico: los clientes máquina. Los clientes automatizados o clientes máquina, tal y como los denomina la consultora Gartner, forjan uno de los vectores de crecimiento más importantes de la próxima década. La firma de análisis ya mencionada dice de estos que son actores económicos no humanos que pagan por la obtención de bienes y servicios. Estos clientes participarán en una amplia gama de sectores, pero su llegada revela grandes desafíos para las organizaciones. En la actualidad, hay más de 9.700 millones de dispositivos IoT instalados, como autos conectados, relojes inteligentes o impresoras. Cada uno de ellos va adquiriendo una capacidad cada vez mayor para analizar y tomar decisiones, lo que los convierte en potenciales consumidores. De hecho, la consultora predice que para 2027, el 50% de los ciudadanos de las economías más avanzadas tendrán asistentes de inteligencia artificial trabajando para ellos todos los días. Sí, más máquinas actuando como humanos. Pero bueno, ¿tú qué piensas? Como pudimos observar, siempre van a existir nuevos avances y paradigmas en todos estos medios de Internet. ¿Sí? Por ejemplo,
algo que se estaba tratando allí es el tema de la ciberseguridad y el uso inclusive del reconocimiento facial. Ahorita pues yo estaba identificando, pues normalmente a mí me gusta mucho usar Instagram. Ahorita está saliendo una tendencia, una especie de publicidad en donde se están utilizando, por ejemplo, los logos de Caracol y los presentadores de Caracol, más o menos en una serie de promociones o publicidades donde hace referencia a los Sí, negocios tipo para que pirámide. No sé si los invertir, has sí, visto. para invertir y no sé qué. Sí, entonces utilizan primero los logos de Caracol, segundo los presentadores de Caracol. Y lo recordé porque justamente esta semana me han salido como dos, tres de ese tipo. Obviamente, pues yo al principio vi el logo de Caracol y una presentadora que sí es pues de la TV. Y prácticamente el texto o lo que ella menciona gesticuliza lo que el mensaje quiere decir. Y yo dije, Ujú. pero Caracol haciendo como una propaganda de ese tipo. Yo obviamente de una vez pensé en que eso obviamente es una red para cazar personas que se metan en esos negocios tipo pirámides y uno no sabe pues llegar a defraudar o a tener problemas allí. ¿Sí lo has Claro. visto, Camila? Sí, sí, total. Que salía el gordito, el que ya no es gordito, el más viejito Vargas, sale también diciendo Exacto. que ya que inviertan, que aquí se gana y que bueno, cosas como así. Sí, y mencionaban las personas y todo, que no sé qué introdujo y ganó dinero y así como tú, como Ujú. ella lo dice, tú lo puedes hacer. Creo que al pibe Y me también le quedé, hicieron algo así, que salió el pibe, ¿cómo? al pibe Valderrama también le hicieron algo así, como que él invertía como en Sí, esos de, ay, eso de trading, en esa vaina que hacen ahorita en la ajá. Yo bolsa, lo que, por ejemplo, no he visto es el comunicado a la opinión pública de Caracol, porque ellos tienen la denunciando es responsabilidad, claro. Mm, porque o sea, están utilizando primero el logo de la televisora, están del utilizando los noticiero. Mm. presentadores y obviamente eso puede llegar a tener unos efectos negativos para ellos como empresa, ¿sí? Pero mira que, por ejemplo, todo eso se hace a partir de inteligencia artificial, de reconocimiento facial, hasta de la voz. A mí ese Sí, es video que muy mostraste me interesante. interesó mucho lo que decía al principio, del tema de Sí, El OFI no sé qué, que para las oficinas, porque desafortunadamente en las empresas todavía desconocemos mucho los temas pues como para hacer más ágil el trabajo. A mí me sí. pasa donde estoy que todavía estamos mucho, pues igual el daño para el planeta, a mí me va a pesar es eso. 34 formatos tenemos que llenar como para las focalizaciones y las caracterizaciones que hacemos. Y a mí me parece una tristeza no tener que llenar 34 formatos por persona. O sea, no estoy E hablando imprimir. que, exacto, y llenarlos, diligenciarlos a mano. Entonces yo me pongo a pensar, o sea, si yo atiendo un ejemplo, una convocatoria, se presentan 200 personas, son 34 formatos de 200 personas. O sea, mira la cantidad de papel. Y fuera de eso, que me parece que es el retroceso, porque después nos hacen escanear y digitalizar la información. Entonces me parece que El es tan, sentido tiene, se que, simplifica y hagamos un unificado y ya. exacto, entonces yo digo, Dios mío, ¿por qué? Y uno como que trata, pues digamos que no, pues colocan gente pues sin experiencia, uno entiende que pues todo en la vida ahorita es como los temas políticos, los temas, bueno, en fin, Sí, pero entonces ese retroceso tan horrible y es plata pública, o sea, son recursos públicos, entonces uno dice, sí. bendito, o sea, aparte de que estamos haciendo un daño ecológico, el daño en que se demoran los proyectos, o sea, que pueden, digamos, un proyecto que está diciendo que es para 7 meses, se puede sacar divinamente en 4 meses sí, o hasta menos. Sí. Yo, por ejemplo, también trabajé en una entidad como contratista y ellos tienen una política pues, muy particular y era que pues se tenía que preservar mucho pues, la protección de datos de las personas que se Ujú. acercaban allí, ¿no? Porque Sí, pues acá era un también. tema particular. Mm. Pero, por ejemplo, a mí me causó curiosidad que los formatos y, digamos, la conformación de algunos documentos o carpetas tenía que hacerse tanto de manera escrita Ujú. como de manera digital. O sea, había Sí, que así tener es un acá. expediente físico y un Ujú. expediente digital y prácticamente hacer doble trabajo, hacer Ujú. doble gestión y eso ralentizaba muchos procesos y además de que todo era sobre metas.
Exacto. Entonces, a veces uno se la pasa a ver metido en gestión documental, Ajá, pues porque como todo a uno que le olvida el formato, que se le olvida la fecha. sí, Y, por ejemplo, habían unos términos que también estaban hechos para la gestión documental. Entonces, por ejemplo, si tú haces un oficio hoy, tienes 10 días hábiles máximos para incluirlos tanto en el expediente virtual como en el físico. Y vaya que se te pase un día, tienes que hacer exacto. una constancia y física y todo tiene que ser firmado a mano, todo tiene que, nada Así digital, estoy. O sea, me o sea, siento es en la como de una piedra. dualidad y la verdad eso ralentiza mucho los procesos y era muy Horrible. difícil. Es horrible y pues Y los afectados en además, última es la población porque pues los recursos no llegan porque pues obviamente las entidades no aprueban y ahí se queda uno y y le toca a uno además la volverse auxiliar de gestión documental. gestión y la cantidad de papel que sale, eso, papel y papel y papel, sale, esa impresora trabajaba todo el día. Sí, Pero total. bueno, hay cositas ahí que hay que No, mejorar, pero y pues por ese lo es un menos ejemplo. yo todavía tengo mucha dificultad con eso. O sea, yo personalmente no digo que son ellos. Yo digo, personalmente, yo decía, venga, ¿cómo me invento yo un fórmula? O sea, recojo yo esos 34 en una solo para que me sirva para los informes, para que me sirva para los gráficos, para Sí, que me porque uno a sirva. veces trata de simplificar las cosas, ¿no? Pero el Claro, sistema porque. a veces no lo puede hacer, ¿no? Ujú, O sí, sea, y cuando me refiero al sistema, o sea, me refiero a los procedimientos internos sí. que a veces tienen, ¿no? No, porque me dijeron, no, es que para qué va a hacer eso si igual lo necesito físicos. Y yo, bueno, pues yo Y hágame ahí el es favor. donde uno tiene muchas dudas, pero ahí pues Sí, prácticamente le toca continuar. Sin agache y embargo, obedezca. lo ideal es que luego todo esto se optimice con las nuevas tecnologías, los procesos de gestión entiendan que ya estamos en una era digital. Eh, Prácticamente aquí dentro de la tecnología precisamente le estamos apuntando a esto de tener un análisis también un poquito Pero crítico de Doc, los diferentes aspectos. sabe también yo que digo que tiene la culpa, pues no sé, yo lo hablo desde mi ignorancia, ¿no? Ujú. Que jurídicamente digamos que la norma tampoco, por lo menos la norma colombiana en el manejo de datos hasta ahorita como que, bueno, digamos que viene hace unos años, pero no se hace cumplir, o sea, está, pero eso debería estar de que Sí, no, es que tienen que cumplir, o sea, es que no y, tienen por o qué sea, tener, mm, sí, y o sea, sensibilizarse también un poquito más. sí, Sí, porque si no, pues de digamos qué que sirve que la norma esté ahí si nadie la. y además que la pandemia dejó una enseñanza, ¿no? Mm, Por ejemplo, la rama judicial acudió a ello, pero ralentizar algunos aspectos, algunos procesos dentro de las organizaciones e instituciones, tanto públicas como privadas, a veces resulta siendo muy complejo. Reuniones que pueden ser un correo, ujú, aspectos de ese tipo dentro de porque prácticamente pues como te decía, en mi experiencia en esa entidad fue muy particular por ello, entonces que era necesaria la presencialidad y al fin y al cabo nos estaban atendiendo desde otro lugar del país como en una reunión virtual, entonces yo decía, estás en presencial y aparte eras contratista, entonces exacto. habían cositas así, pero pues Ujú, lo ideal tal cual. siempre es No era tener la una misma, posición crítica al respecto. ¿Cómo? no era la misma, Quién porque estoy sabe, igual, mucho déjà vu. puede llegar a ser probable, puede llegar a ser probable, pero sí, y complejo todo el asunto y prácticamente uno termina haciendo doble trabajo porque es así, Sí, ¿sí? Sin a embargo, pesar. pues el mensaje es siempre tener como una posición más crítica y una posición de que esperar a que todo llegue a mejorar, ¿sí? Mm, De que Colombia también se adhiera a las nuevas tecnologías, a las TICs, ya que pues por ejemplo, países más desarrollados como los que se encuentran en Europa ya han tenido estos modelos y creo que les ha ido muy bien al respecto. Y aquí también en Antes era Colombia porque no somos, sabía, Doc. Ahorita uno sabe y el problema es que uno sabe y le da impotencia de saber y no poder hacer nada. sí, y por ejemplo aquí en Colombia ya es la cultura de los formatos. Es, Uy, Colombia aquí es sí, una cultura de formatos, cultura en que formatitis. el que más haga más hace, más ganan, cuando hay cosas que se pueden hacer sencillas, más expeditas y el Mm, proceso al fin y al cabo va a ser el mismo, ¿no? exacto, el resultado es igual. Pero sí, Mm. siempre hay que ir de la mano con eso. Camila, ¿tienes alguna duda o alguna inquietud? ¿Qué tal No, te no, pareció esta pequeña parte muy, de la muy web? bien.
Muy bien, sí, súper. Me alegro mucho, Camila. Entonces, gracias nuevamente por participar tan activamente de este tipo de escenarios virtuales. Te invito también a que puedas participar en el campus, dentro del Listo. foro. Tenemos algunas actividades pendientes dentro del curso. Sí, Aprovecho también me pongo para pilas. mencionarte a ti y a tus demás compañeros que tenemos actividades pendientes. Yo he estado ahí tratando de retroalimentarles. Sin embargo, sí es importante que utilicemos los términos prudentes Mm, de entre los foros, porque a partir de lo mismo puedo hacer yo retroalimentación y lo ideal es cumplir siempre en buen término con sus entregas, ¿no? Que ujú. todo salga perfecto en este proceso educativo dentro de la tecnología en gestión jurídica de la información. Y bueno, ese es el mensaje. Nuevamente, Camila, muchas gracias por estar aquí. Con eso terminamos la tercera conferencia del curso, no sin antes invitarlos también a que próximamente vamos a tener el CIPAS, donde vamos a hablar de inteligencia artificial y de las obras que pueden ser creadas por las mismas. Entonces vamos a hablar de propiedad intelectual, vamos a hablar de derechos de autor y de esta tecnología emergente. Feliz resto de noche, Camila. Que descanses. Feliz noche, profe, gracias. Esté muy bien. Hasta luego.